consiste la prioridad absoluta? En el mismo orden en que lo hemos venido haciendo, el artículo 4 de la Convención sobre Derechos del Niño establece lo siguiente: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, es decir, no solo son las administrativas y las legislativas, sino de cualquier otra índole, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo, entiéndase bien, subráyese, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. En realidad, en este artículo 4 no está un solo principio, y por eso lo vamos a ver como prioridad absoluta. Pero en realidad, en este artículo 4 se resumen una cantidad de principios. En primer lugar, el principio de obligatoriedad en el marco de las providencias generales que debe tomar cada Estado. Cuando dice: los Estados adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que voltea la tortilla, voltea el orden en que hasta ahora los derechos sociales, económicos y culturales habían sido tratados, en donde habían sido tratados en la mayoría de los convenios con poca importancia. Es decir, se relegaban a un segundo plano. Si los Estados podían, los cumplían. Aquí no. Aquí dicen: no, los derechos económicos, sociales y culturales se atenderán hasta el máximo de los recursos, es decir, con prioridad. Y finalmente, estos derechos sociales, económicos y culturales no se pueden negar alegando carencias presupuestarias, financieras, de gasto social, carencias de fondos públicos, etcétera, etcétera, por cuanto dice: y si no, tendrá que recurrir a la cooperación internacional. Y recurrir a la cooperación internacional significa recurrir con prioridad absoluta para los niños. Es decir, no voy a recurrir a la cooperación internacional para pedir un préstamo, digamos, a una banca multilateral, por ejemplo, a solicitar un préstamo para atender un asunto que no esté relacionado con los derechos del niño. Lo primero que debo solicitar, si carezco de presupuesto para atender, que debo solicitar a la cooperación internacional, es el apoyo presupuestario o financiero para atender justamente la efectividad de los derechos. Entonces, ¿qué significa ser atendido con prioridad? Esto lo tenemos en la siguiente lámina. Dice que la prioridad absoluta comprende, o ser atendido con prioridad comprende, por lo menos 4 asuntos. 1. Que los niños, niñas y adolescentes deben tener preferencia en la formulación de políticas públicas. Cuando se formula la política pública y cuando hablamos de prioridad, podemos hacer como sinónimo la preferencia. Se debe preferir a los niños, niñas y adolescentes en el marco de la definición, del diseño de esa política pública. Eso no es lo que comúnmente sucede. Lo primero que se considera es a los votantes, y los votantes son los adultos. Lo primero que se considera es a quienes pueden en un momento determinado alzar más banderas y pueden hacer mayores protestas, y sobre ello yo voy entonces a diseñar una política pública. Segundo, prioridad en el destino de los recursos públicos. Esto significa que la destinación de los recursos ya aprobados en esa política pública, en esa formulación de política pública, la formulación no es solamente el diseño, es también la asignación presupuestaria, es la asignación preferente. Cuando hablo de preferente, es de 50+1. No me digan que hay prioridad absoluta porque el 10% del presupuesto general de un país está dirigido a las políticas de niñez. No, hay política pública si el 50+1, política pública de prioridad absoluta, si el 50+1 de cada boliviano, por ejemplo, o de cada bolívar, o de cada peso, según se trate el país, el 50+1 es destinado como recurso para la niñez y adolescencia, para políticas, acciones, planes y programas, como hemos definido la protección integral. Luego, preferencia en situaciones de atención y socorro. En cualquier situación, yo digo a veces jocosamente, antes, cuando el barco se hundía, era salven primero a las mujeres.
Bueno, la preferencia en atención y socorro es salve primero a los niños. Esto significa que en cualquier situación de emergencia producida por cualquier circunstancia, desastres naturales, la mayoría de los desastres naturales de todas maneras los estamos originando los seres humanos, desastres naturales o no, emergencias por guerra, por conflictos públicos, la preferencia debe ser atender primero a los niños. Atenderlos para garantizar la vida, pero no solo para ellos, para garantizar la integración familiar. Ejemplo de esto tenemos en la mayoría de las situaciones en que se producen terremotos o sismos, en donde los niños quedan desvinculados de su familia, sin saber si su familia vive o no vive. Y así pueden pasar mucho tiempo, yo a veces digo años, en que después de una tragedia, el niño o la niña, cantidad de niños no saben qué fue de la vida de sus padres. Y después de años, si corren con suerte, si existe un programa de localización familiar, es que consiguen dónde estaba la mamá o dónde estaba la tía, en caso de que la madre no haya sobrevivido a la tragedia, en donde estaba la tía o el otro hermano para la unificación familiar o la otra hermana, etcétera, etcétera. Entonces, esta preferencia en atención y socorro necesita de programas importantes de emergencia, en lo que la prioridad dentro de esos programas, por ejemplo, los programas de protección civil o de defensa civil, en caso de siniestros o desastres, la prioridad en esos programas debe ser la atención y socorro a los niños antes que cualquier otra persona. Y finalmente, protección preferente en situaciones de violación o vulneración o amenaza de sus derechos. Es decir, si hay una situación generalizada de vulneración de derechos, ¿a quién le debo dar protección preferente? ¿A quién salgo primero a dictar medidas protectoras en el orden administrativo o en el orden judicial? De acuerdo al sistema que tenga cada país. Debo salir primero a proteger preferentemente a los niños, niñas y adolescentes y a castigar también y sancionar preferentemente a los violadores de derechos de manera preferente. Entonces, vamos a decir que prioridad absoluta se entiende en este contexto como antes de y más que. Es decir, antes de otro sector de población, atiendo primero a los niños, pero los atiendo también más que otro sector de población. Esto no significa negar los derechos de los demás, significa dar prioridad a los derechos de las personas que están en desarrollo, que son los niños, niñas y adolescentes. Por eso los derechos de los niños son una consideración primordial antes que los derechos de cualquier otro sector social y con mayor asignación de recursos que otros rubros presupuestarios. No se trata de un mínimo presupuesto asignado para la cobertura de derechos de los niños y adolescentes, sino el máximo de los recursos de que disponga. Como derivado, en mi opinión, de la prioridad absoluta, la especialidad como principio. Y no solo se trata de conocimiento, sino que las instancias administrativas, las instancias legales, las instancias judiciales, las instancias de planificación deben ser especializadas. Y cuando hablo de especializado, hablo de exclusividad. No puede ser que la misma instancia que planifica para los adultos mayores, para las mujeres, también planifica para los niños, porque invisibiliza a la niñez. Muchas constituciones han incorporado el principio de especialidad entendiéndolo de esta manera, es decir, como lo estoy diciendo, y no simplemente con conocimientos específicos, sino fundamentalmente con instituciones exclusivas para la niñez y adolescencia, instituciones exclusivas para garantizar sus derechos y no instituciones integradas al resto de las instituciones de manera macroinstitucional. Y ustedes me dirán, pero no existe la intersectorialidad. Sí, pero mejor existe la transectorialidad. La transectorialidad en la gestión pública es que transversalmente todas las instituciones apliquen con prioridad absoluta, pero que existan instituciones especializadas que guíen, que rectoricen el cumplimiento de ese principio de prioridad absoluta.